Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 2, integrado por Gladys Carballo Gutiérrez, Nicole Mararcique, Diego Gastelón Madrigal, Arnoldo Pacheco Morales y una servidora, Carla Lorelila Moyi Valenzuela. Este trabajo corresponde a la asignatura del Sistema Nervioso Práctico impartido por el Dr. Freddy Atila Martínez Escolástico. En este video vamos a hablar sobre un tema muy importante en el desarrollo humano, que es la embriología del sistema nervioso periférico. Los objetivos de este video son explicar el origen embrionario del sistema nervioso periférico, destacando el papel del neuroectodermo y de la cresta neural, describir el desarrollo de los nervios espinales y los ganglios sensitivos, así como su importancia y función. Analizar la formación del sistema nervioso autónomo, incluyendo sus divisiones simpático y parasimpático. Identificar el desarrollo de las células gliales periféricas, el proceso de la mielinización, y estos elementos garantizan la conducción efectiva del impulso nervioso. Y por último, reconocer las principales malformaciones embriológicas que pueden afectar el sistema nervioso periférico y sus posibles implicaciones clínicas. El sistema nervioso periférico es una red que conecta con el sistema nervioso central y todo el cuerpo. Esto nos ayuda a permitir movernos, percibir estímulos, además de regular las funciones involuntarias del cuerpo. Su origen embrionario es un proceso complejo que comienza muy temprano desde el desarrollo, especialmente a partir del neuroectodermo y de una estructura clave que sería la cresta neural. A partir de las células que se forman componentes esenciales como los nervios espinales, los ganglios sensitivos y el sistema nervioso autónomo en sus divisiones parasimpático y simpático, así como las células gliales periféricas responsables de la mielinización. Comprender este proceso es importante para entender cómo se forman las estructuras que permiten la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, y también para reconocer el origen de diversas malformaciones embrionarias que afectan a la función neurológica. Origen embriológico del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se forma principalmente a partir de dos estructuras embrionarias derivadas del ectodermo. La primera es el neuroectodermo, que se divide en dos, la placoda neural y el tubo neural. El neuroectodermo da origen al tubo neural, que forma principalmente estructuras del sistema nervioso central, pero este también contribuye a partes del sistema nervioso periférico como son las motoneuronas de los nervios espinales y craneales, cuyas neuronas motoras nacen en la placa basal del tubo neural. Estas prolongaciones axonales se extienden hacia la periferia formando parte de los nervios periféricos. El segundo, que es la cresta neural, que es la principal fuente del sistema nervioso periférico. La cresta neural es un grupo de células que se desprenden del borde del tubo neural y migran ampliamente por el embrión. Es la principal responsable del desarrollo del sistema nervioso periférico, ya que origina los ganglios sensitivos, que son los ganglios espinales, los ganglios autónomos, que son los simpáticos y parasimpáticos, las neuronas postganglionares del sistema autónomo, las células de Schwann, que son las mielinizantes del sistema nervioso periférico, y los plexos nerviosos periféricos. Ahora yo voy a hablar en cuanto a lo que es el origen embriológico de los ganglios sensitivos, también llamados ganglios dorsales o de la raíz posterior. Bueno, estos ganglios se originan de las crestas neurales. Las células emigran lateralmente desde la región dorsal del tubo neural y pues se van a agrupar fuera de él formando pequeños nódulos. Las células se van a diferenciar en un epitelio llamada neuronas del pseudo unipolar. Este tipo de neuronas lo que van a hacer es que se van a especializar para la transmisión rápida de información sensitiva desde la periferia hacia la médula espinal, y sus prolongaciones van a derivar en dos ramas, una que se origina desde los órganos blanco o receptores sensoriales y otra que va hacia la médula espinal, lo que nos interesa, la raíz dorsal. A medida de que el embrión va creciendo, estos ganglios se organizan siguiendo una distribución segmentaria con el fin de llevar a la creación de los dermatomas y a los miontomas, y esta organización segmentaria va siendo por cada nivel a nivel medular. Cuando los nervios espinales se forman por la raíz dorsal sensitiva, estos se van a unir a las raíces ventrales motoras que emergen del tubo neural. Estas células motoras
van a derivar ahora a un neuroepitelio del tubo neural, específicamente derivado de la placa basal, donde se desarrollan las neuronas motoras que enviarán la información a sus axones de los músculos en formación. Estos tienden a ser desarrollados antes de la creación de los músculos para que se pueda llevar a cabo la información y el movimiento fetal. Cuando la raíz dorsal sensitiva y la raíz ventral motora se conectan, se van a formar los nervios mixtos que van a transportar todo tipo de información mencionado anteriormente, pero para el lado motor, es decir, para que pueda darse el movimiento. Ya formados, los nervios espinales se van a dividir en unas ramas ventrales y unas ramas dorsales. En cuanto a las ramas dorsales, la musculatura y el piel del dorso va a ser inervado por esta, mientras que la rama ventral va a ser más grande y va a participar en la formación de los plexos nerviosos. Aquí el más importante es el plexo braquial y el plexo lumbar. Durante el crecimiento fetal, los nervios siguen a los somitas y a los tejidos mesodérmicos que migran para formar músculos y huesos. Ya por último, las células de Schwann, también derivadas de la cresta neural, van a rodar los axones en crecimiento para formar la mielina periférica. Y esta es muy importante para la conducción nerviosa rápida, para que toda la información durante la vida fetal pueda ser integrada y pueda darse el movimiento. El sistema nervioso autónomo tiene un origen muy interesante, desde la embriología, porque la mayor parte de sus neuronas provienen de la cresta neural, una estructura embrionaria que también da origen a muchos nervios periféricos y células especializadas del organismo. Desde etapas muy tempranas del desarrollo, estas células comienzan a migrar y a diferenciarse para formar las divisiones simpáticas y parasimpáticas del sistema autónomo. El sistema nervioso simpático se origina principalmente en la región toroconmular de la médula espinal, es decir, en los segmentos que van desde la T1 hasta la L2. Las células precursoras viajan desde la cresta neural hacia esta zona y posteriormente forman los ganglios simpáticos, que se agrupan alrededor de la columna vertebral creando la llamada cadena simpática. A partir de este momento, este sistema quedará encargado de regular las respuestas corporales ante el estrés, aumentando la frecuencia cardíaca, distribuyendo el flujo sanguíneo y preparando el organismo para una reacción rápida. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático se forma a partir de las células que migran hacia las regiones craneales y sacras. Esto significa que su origen embrionario puede dividirse en dos porciones. Vamos a hablar de las células gliales periféricas, mielinización y malformaciones embriológicas de estas mismas. Bueno, primero que nada tenemos que en el sistema nervioso periférico tenemos dos tipos principales de glías, como lo son las células. La principal pues es la célula de Schwann, que hablando un poco de la célula de Schwann, esta se encuentra asociada a las neuronas, proporcionan la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, forman una cubierta o tubo largo de los axones neurales. Estas se hallan enrolladas encubriendo los axones de las neuronas. Sus funciones principales más que nada son actuar como soporte y guía en los procesos de regeneración neuronal, formar la vaina de mielina en los axones del sistema nervioso periférico, como hemos venido diciendo, y también es encargada del impulso nervioso que transmite a mayor velocidad en aquellas neuronas que poseen vainas de mielina. Y como dije, tenemos dos principales tipos de glías y las otras son las células satélites, que estas son las que rodean las neuronas en los ganglios y regulan su ambiente. Ahora vamos a hablar del proceso de mielinización. Bueno, este es un proceso altamente especializado mediante el cual las células de Schwann envuelven a los axones para formar una capa aislante de mielina. Estas son indispensables para la velocidad y la eficiencia de la conducción nerviosa. Ahora, esto lo produce, la mielina la produce las células de Schwann, que son mielinizantes y no mielinizantes. Las mielinizantes envuelven un solo axón y forman múltiples capas. Y las células de Schwann no mielinizantes son acompañantes a varios axones pequeños sin formar mielina, y esto ocurre en las fibras amielínicas. Ahora vamos a hablar un poco de las malformaciones embriológicas del sistema nervioso periférico. Este sistema deriva principalmente de la cresta neural, por lo tanto, las principales patologías embriológicas van a ser defectos en esta misma, como por ejemplo lo puede ser la espina bífida, la anencefalia o encefalocele.
También tenemos como un segundo grupo de patologías embriológicas que podemos encontrar son las malformaciones o los trastornos específicos del sistema, que puede ser ausencia o disminución de la sensibilidad, ya sea dolor o temperatura, las úlceras indolorosas, autolesiones, arreflexia y la pérdida sensitivo-motora progresiva. También tenemos las malformaciones en las células de Schwann, que como hemos estado viendo, estas son las principales encargadas en este sistema. Esto puede suceder ya que las células de Schwann no se pueden diferenciar, no mielinizan adecuadamente o forman mielina anómala, que quiere decir que no funciona de la manera correcta. Como por ejemplo de estos tenemos la neuropatía hipomielinizante congénita, también una enfermedad que es un poco rara, que es la leucodistrofia de células de Schwann, y también tenemos pues la Charcot-Marie-Tooth y tipo 1 infantil. Y por último pues tenemos la agenesia, que es agenesia parcial de los nervios periféricos, que estos son errores en la migración axonal o en la guía de crecimiento que pueden originar a los nervios periféricos, ya sea de forma incompleta o totalmente ausentes. En conclusión, la embriología del sistema nervioso periférico es un proceso altamente organizado y esencial para conocer el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Desde el neuroectodermo y la cresta neural se originan estructuras fundamentales como los nervios espinales, los ganglios sensitivos y el sistema nervioso autónomo, así como las células gliales que permiten la mielinización. Conocer estos procesos no solo nos ayuda a comprender cómo se forma el sistema nervioso, sino que también nos permite identificar alteraciones o malformaciones que pueden tener su origen desde las primeras semanas del desarrollo. Entender la embriología del sistema nervioso periférico es clave para relacionar las estructuras con la función y sobre todo para reconocer la importancia del desarrollo normal de una salud neurológica. Gracias por ver el video.